17 horas con 36 minutos. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Arturo Ruiz Giraldo, analista político, quien gentilmente ha aceptado esta invitación. La lluvia le impidió venir presencialmente. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Daniel, Jorge, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, complejo el clima pero bueno, aquí estamos. Gracias por el espacio. A ver, son las horas posteriores al aparecimiento o al reaparecimiento del presidente de la República en una entrevista, luego de 2 días de guardar silencio en el marco del proceso electoral. Y uno se pregunta, ¿se puede emitir una valoración respecto a la aparición del presidente esta mañana, Arturo? A ver, varios temas para analizar ahí. Primero, en comunicación política, absolutamente todo comunica. Eh, Creo que el hecho de que el presidente, habiendo tenido armado todo un espacio para festejos, que era lo que ellos estaban esperando, antes incluso de que haya habido el anuncio desde el Consejo Nacional Electoral y que no hayan aparecido, que hayan suspendido, que no hayan dado palabras, comunicó bastante, creo yo. De hecho, es un llamado a comprender qué pasó, ¿no? Cuál tal vez fueron los sentimientos que se encontraron en esos equipos de campaña. Creo que eso comunicó bastante y claro, después eso ya se vio, digamos, como una pérdida frente a una Luisa González que por el contrario salió con un tono muy propositivo, muy de llamado a la unión, muy de mensaje de esperanza y muy de victoria también. Creo que eso de alguna forma también marcó la agenda. Y Al día ahí, siguiente, el presidente también emitió, creo que un frío comunicado por X. Y finalmente, hoy día tuvo una entrevista que claramente se veía que era algo más coordinado, más consensuado en función de las preguntas, a pesar de que uno de los periodistas tal vez le hizo un par de preguntas que tal vez le incomodaron al presidente. Pero creo que esa sensación de malestar frente a lo que esperaban, frente a lo que pasó, creo que se notó. Creo que la audiencia un poco lo pudo ver, ¿no? y ahí uno se pregunta, a ver, Arturo, ¿esto le permite recuperar algo de terreno? No, no hablemos electoralmente ni en votos, porque quizás será muy temprano, pero recuperar algo de terreno, al menos en esta narrativa, en estos 2 días de noticias. Desde el 9, él aparece en el ejercicio de su voto, no habla con los periodistas a los que la misma campaña les había citado. Luego en la noche no habla con sus partidarios y con los medios de comunicación que se habían dado también, habían sido citados por su equipo de campaña a un hotel del norte de Quito, y reaparece el martes en la mañana con esta entrevista que tú bien le has tizado en algunas cosas, ¿no? Que tenía ciertos niveles de acuerdo, por decirlo así, en las preguntas. Pero esto le permite recuperar algo de tiempo, de terreno al presidente candidato. A ver, yo creo que aquí las dos campañas tienen un reto que es muy interesante y muy complejo a la vez. ¿Por qué? Claramente, y por el resultado que obtuvimos el día domingo, el país está absolutamente polarizado en dos vertientes, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que el universo de votos para conquistar es muy pequeño. Y ahí es donde por fin deberían funcionar las estrategias, las campañas, perdón, las encuestas. Las encuestas sirven para eso, para entender qué está pasando en el país, qué creen los votantes, por qué no votaron por el uno o por el otro. Sirven para construir un camino estratégico, no como promoción de nadie. Y aquí es uno de los resultados, ¿no? De lo que pasó. Todo el mundo tal vez genera una falsa expectativa. Y lo que terminó pasando es un resultado adverso, que además complica y que genera impactos también a mediano plazo, que es un poco lo que está pasando ahorita. Entonces, tal vez recapitulando ahí, el tema está en que tienes básicamente dos, digamos que tres fuentes, ¿no es cierto? La una fuente es de un voto hiperorgánico que es de la CONAIE, que ellos son muy organizados, muy estructurados y muy
de respetar las líneas y las decisiones que se den Ujú. desde sus autoridades. Aquí la cuestión está en que también dentro de Pachacutic y de la CONAIE tienes un montón de frentes. Tienes eh, tal vez los indígenas de la sierra, otros indígenas de otras regiones tal vez son más radicales, los evangelistas. Tienes un montón de frentes. Entonces creo que ahí no significa que implícitamente, si es que el correísmo llegara a tener un acuerdo con Pachacutic, que ese 5% va a pasar directamente No es que a se EDC. endosa. Eso no funciona así, el voto no se endosa, pero aquí es un caso especial porque sí hay un tema de una organicidad. Entonces ese es un caso especial. El otro caso es el de Andrea González, y ahí lo que tienes que analizar es que ese voto, y para ahí tienen que ver las encuestas y los grupos focales, ¿por qué votaron por Andrea González y no por Daniel Noboa? Claramente Andrea González representa el voto anticorreísta, así es que habrá que esperar que de ese 2,7 ni un solo voto vaya al segmento correísta. Pero tampoco es de esperar que el 100% de ese 2,7 pase tampoco directamente a Daniel Noboa. Ahí hay una posibilidad de que en ese y en los otros espacios hay una posibilidad también de que el voto nulo y blanco crezcan. Porque tal vez y para ese pequeño universo que queda, no necesariamente ninguna de las dos opciones es alguien de su agrado. Entonces es posible que crezca el voto nulo y el blanco y el universo se vuelve más chiquito. Entonces yo creo que la definición de la presidencia de la República va a ser por pocos porcentajes, por No, pocos no votos es ahí. un 2 a Eh, uno como están acostumbrados a es, decir, no. es muy improbable. Mira lo que pasó en la primera vuelta, están divididos por 0,20. Es decir, no es nada. Art- Y todavía hay una pequeña opción de que eso incluso se reduzca, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí la opción es pensar en cómo van a ser las distintas campañas para atraer a ese votante. No sé si es que el mensaje que está proponiéndose desde el lado del Ejecutivo sea el correcto, el un poco generar unos encuadres alrededor de los votos que votaron por la RC. eso es a lo que yo quería ir, Arturo, y permíteme plantearte, y plantearte con un poco de contexto. Ayer conversaba en este mismo estudio con Diego Borja, aspirante a la vicepresidencia, compañero de fórmula de Luisa González. Y yo le planteaba como contexto lo que ocurre al finalizar la primera vuelta en 1996. Primera vuelta en la que llegó en primer lugar Jaime Nebot, seguido por Abdalá Bucarán, eh, que era el outsider, el no programado. Pasan a segunda vuelta. Y ante la pregunta de varios medios de comunicación, el líder del Partido Social Cristiano en ese entonces, no Jaime Nebot, sino León Febres Cordero, dice que los marihuaneros y las prostitutas también votan. El lumpen. El lumpen, ¿no? Refiriéndose así a quienes habían votado por Bucarán. Yo te pregunto, ¿puede pasar algo así con lo que... Yo no tengo miedo en poner nombres, lo que Martín Pallares, Carlos Vera y hoy en la mañana el presidente Daniel Noboa están haciendo con el electorado que no le favoreció a la candidatura de Noboa en el pasado domingo. Insisto en el tema de que el universo es muy chiquito y yo no sé si es que un tema de un mensaje violento pueda representar eh, una adhesión a esa estructura de voto. Y aquí hay una cuestión clave. Cuando nosotros vemos los mapas de los resultados, vemos por colores, ¿no es cierto? Lo que Ujú. sale en todos los medios. Entonces, digamos, Manabí sale del color de la RC. Celeste, pongamos. Eso no significa que la RC ganó el 100% de Manabí, ni el 100% de Guayas, ni el 100% del Oro, porque la RC, digamos, ganó en toda la costa, pero eso no significa que ganó con el 100%. Ujú. Si es que yo sé, del otro lado, digamos, que ahí hay un porcentaje interesante que ya votó por mí, lo que estoy haciendo de alguna forma es alejar ese voto para que vuelva a votar por mí, porque acuérdate, hay una estructura de un voto blando y de un voto duro. Y ese voto duro es el que vota independientemente de lo que pase por el candidato A o B. Si ese es mi candidato, yo voto, me diga lo que diga. Ese es el voto duro. El voto blando es bueno, esta vez le voy a dar la opción.
la estructura de los votos que tuvieron ahorita los dos candidatos están compuestos por voto duro y voto blando. Esa diferencia es la que quería que por favor nos Exacto. expliques, Arturo. Entonces, si es que es simplemente una hipótesis, ¿no? Ujú. Si es que yo tengo un voto, digamos, el presidente tiene un voto duro y blando en estas provincias de la costa, porque tuvo porcentajes interesantes del 30, 35% en algunos lados. Si es que parte de esa estructura de ese 35% es un voto blando, yo lo que estoy haciendo es alejarle ese voto blando para que se vaya al otro lado. Entonces yo insisto, yo creo que estigmatización que se está planteando, creo que no es, yo creo que es un boomerang y ahí pueden haber resultados posteriores. Em, entonces creo que esa es la inteligencia que van a tener las distintas candidaturas. Dos objetivos. Una, ¿cómo capto el voto que no votó ni por mí ni por mi contrincante? ¿Cómo voy a hacer eso para captar ese espacio? ¿En cuáles puedo llegar, en cuáles no? Pero de alguna forma también hay una oportunidad de restarle votos a mi contrincante. Existe ese escenario, esa posibilidad. Entonces, mucho dependerá de entender al electorado, de hablarle al electorado, porque esto no se trata de hablarse entre políticos y pelearse entre políticos, sino al que finalmente tiene la decisión de votar por mí o por el otro. Y, Entonces, creo que esta va a ser la inteligencia de la estrategia para poder captar esos votos, ¿no? y los candidatos ahorita le están hablando al electorado, Arturo. Y te voy a dar un dato para que puedas contextualizar esta respuesta. Según el portal Primicias, los resultados en el Distrito Metropolitano de Quito arrojan una cifra de 49,99 a favor de Daniel Noboa, ¿ya? Pero cuando se segmenta esto y se lo lleva a las partes urbanas, está el grueso de la votación de Novoa. Mientras que el grueso de la votación de Luisa González, del 36,66%, está en los sectores populares. Eso dice este mapa interactivo que está publicando el portal Primicias. Te pregunto, al calificar, denostar y criminalizar a quienes votaron por la otra opción en la provincia, el presidente no le está hablando precisamente a ese electorado que está acá en Quito, a ese casi 50% que le dio el voto acá en Quito, tratando de generar esta palabra que resulta odiosa. Yo sé que incluso a mi invitado le resulta odiosa, tratando de generar un clivaje. Los famosos clivajes. Saludos al doctor Alexis Moncayo también que nos estaba escribiendo antes. Sí, doctor en ciencias ocultas. Aquí, a ver, de nuevo, la cosa está así. Depende de cuál es el objetivo y dónde quieren focalizar el voto. Dónde ellos ven que hay la mayor posibilidad de captar mayor cantidad de votos. Ojo aquí un dato. Entre aproximadamente, no te doy un dato cerrado, pero aproximadamente entre las provincias de Pichincha, Manabí y Guayas está el 50% del electorado. En números fríos, y como vemos en estos mapas que tú me estabas haciendo referencia, hay solo por colores, ¿no es cierto? Ujú. No significa que el presidente ganó el 100% de Pichincha. Ni en el Así 100% del como no Batán. significa que tampoco perdió el 100% de Guayas y de Manabí. Ahí hay votos todavía. Hay gente que votó por Rabascal, hay gente que votó por González, por Tidería, hasta por Por la misma Saquicela razón. votaron. Ya. Digamos que uno o dos, pero hubo votos ahí. Entonces, finalmente hay votos que están sueltos. Entonces, ahí el objetivo de la estrategia de la campaña es, a ver, ¿dónde podría identificar que puede haber un voto? Y para eso hay preguntas específicas para entender dónde puedo tener un voto blando, dónde puedo captar votantes que eventualmente, cuando le dieron, en las encuestas se pregunta, ¿por quién va a votar usted? Y en caso de que no pasara, generalizo un poco la pregunta, pero en caso de que no pasara su candidato, ¿por cuál de los otros votaría? Entonces ahí yo ya voy teniendo una alimentación de en dónde eventualmente podría tener la capacidad de aumentar mis votos. Si te digo que en Guayas y Manabí son las dos provincias, tal vez con sumadas, la mayor población electoral, y sin dejar de ser importantes Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, creo que es un tema de análisis, esto es un tema técnico, es un juego de estrategia.
Entonces creo que ahí es donde deberían tal vez, y esto no me refiero ni al presidente ni a la candidata González, deberían sentarse, seguramente lo estarán haciendo con sus equipos de campaña, a estructurar cómo va a estar la estrategia, a quiénes le van a hablar y en dónde les van a hablar. Porque no tienen por el tiempo de la campaña, no van a tener la posibilidad de llegar a todas las provincias, de recorrerse todo el país, porque simplemente el tiempo no da. Entonces ahorita es un momento de segmentación y de focalización del voto. Y ahí va a depender de los equipos de campaña, ¿no? Esto es un juego estratégico y veamos quién gana, ¿no? Nuevamente, y ahí te traslado la pregunta, tú ya decías, ¿no? Cada uno de los grupos de votación de los dos candidatos que están en carrera tiene un componente de votos duros y votos blandos. El voto duro es el que se entiende, es de que sí o sí vota por ti, porque cree Y un en... voto suelto también agrégale. Perdón que te interrumpa, pero Ya nos vas a creo que explicar eso el hay que concepto. entender. Hay un Sí, voto suelto también. ese es el que, digamos así, son los sueltos que dejaron los otros candidatos. Exacto, que Ya. estamos hablando de cerca de redondel en 10%, que es un montón porque ahorita no, ese es el universo total. Y no hay la posibilidad, tú decías, el voto blando es aquel que votó porque sí en ese momento estuvo decidido, le gustó la propuesta de uno u otro, ¿no? Pero que puede cambiar de decisión y se puede establecer eso en qué porcentajes, Arturo. Los cientistas en esto pueden decirte, mira, este porcentaje de tu voto se puede pasar a la otra campaña o le puede Por terminar supuesto. dando voto Para al eso son contrario. las encuestas. Para eso son las encuestas y No ahí tú son puedes para determinar alarmar a la cuál es tu gente. techo, cuál es tu voto duro, cuál es tu voto blando, cuál es tu voto realmente imposible. Y eso está segmentado por edad, por zona geográfica. Para eso sirven las encuestas, no para andar publicando esto por Twitter, ¿no? Ya. Entonces, estando claro que se trata de herramientas, Arturo, nuevamente regresamos al inicio de la entrevista. ¿Te parece que el presidente, al reafirmar este frame, que es este encuadre, esta cosa de ir repitiendo estas como verdades o lógicas de fácil explicación, decir, como esas provincias son las mayores afectadas por la delincuencia, los que votaron por la candidata del contrario son delincuentes, ¿no? Estas asociaciones, estos silogismos muy fáciles de construir, te pregunto, es dispararse en el pie si empiezan a atacarle al electorado del otro. Si entre González y Novoa empiezan a atacarle al electorado del otro, a decirles borregos, a decirles florindos, están disparándose en el pie en realidad. De lado y lado, exactamente. Entonces yo creo que ahí es cómo van a estructurar los mensajes. Porque simplemente al final del día lo que termina viendo atrás de una pantalla o atrás de una red social es una persona a la que la campaña A o B les está insultando. Entonces, y ojo, aquí tal vez es importante hacer una cosa, una aclaración. Eh, el voto blando puede migrar a la otra campaña o puede migrar al nulo. Entonces, mucho dependerá de cómo van a estar estructurándose los mensajes y los tonos de mensajes para saber si finalmente les llego como campaña al corazón al votante. Las campañas son muy emocionales, ¿no? Más que racionales. Si es que tú le sientas a un tecnócrata a decir los problemas del país se resuelven con este plan, yo qué sé, con esta plata, así todo súper estructurado en un PowerPoint, capaz y tiene razón. Pero si no sabes llegarle al elector, eso no va a pasar nunca. Entonces, por eso hay que entender mucho la emocionalidad del votante, entender la situación y el estado de ánimo del votante. ¿Cómo con lo que yo le digo o hago le puedo solucionar sus problemas? ¿Cómo voy a hacer para que realmente me crean que yo tengo la capacidad para poder llegar a solucionar los problemas? Y ojo, aquí un tema importantísimo. Problemas que no son ni de fácil ni de corta solución. Esto va a tomar, los problemas que tenemos en el país son estructurales. La delincuencia no se va a resolver por sacar a todos los policías y militares a las calles. Esto se va a resolver una vez que haya políticas integrales, políticas de todos los sectores. Mira, el rato que existan, por ejemplo, políticas en el sector deportivo o en el sector turístico que revivan el turismo, eso va a tener un impacto para poder reducir violencia. Pero mientras tanto, con policías en las calles, lo único que vamos a seguir teniendo es muertos, nada más.
sí vamos a reducir, sí vamos a controlar, es necesaria la policía y los militares, pero por supuesto, ¿Hasta qué pero no punto, es la única forma en la que se pueden solucionar los temas, ¿no? hasta qué punto tú ves una campaña centralizada en atacarle al otro, en denostarle al otro y hablar menos de estas propuestas? Porque eh, en un mundo ideal uno esperaría a una Luisa González, mira, explicándote, este es nuestro plan para reactivar, como tú decías, el tema turístico, a un Daniel Noboa, miren, esta es mi propuesta en materia de seguridad, esta es la política pública con la que yo espero reconstruir el tejido social, pero ¿hasta qué punto están perdiendo el tiempo por darle gusto a ese voto duro en atacarse unos a otros? Pero yo creo ahí que hay dos cosas. Una es que es todavía demasiado temprano, yo creo que todavía en, no se me malentienda, pero en el lenguaje coloquial, digamos, están chuchaquis todavía entendiendo a ver qué pasó y deben estar además las campañas analizando toda la data que todavía no tengo, recién creo que están varias provincias ya en 100%, todavía hay que hacer procesos de impugnación, todavía hay que hacer procesos de revisión de ciertos porcentajes. Entonces creo que todavía es un momento de estructuración de lo que va a venir en adelante. Si bien ya estamos en un proceso de campaña no oficial, porque si no me equivoco, y tú me corregirás, entiendo que la campaña empieza por ahí a mediados de marzo, creo que es del 23, 24 de marzo, No, el 9 de marzo. eh, El el 9 9, de marzo. el 9 de marzo de cara hasta el 9 de abril que terminaría la campaña. De hecho, el 23, por ejemplo, es el debate. 23 de Ok, marzo es el debate. ok. Entonces, aquí el tema está en cómo vas estructurando todos esos temas para la campaña. Ahorita tampoco es que tienen todo el tiempo del mundo para poder estructurar eso. Seguramente en las próximas horas, días podrán construir algo, pero mientras tanto no. Mientras tanto deberían estar estructurando cómo van a ser las respuestas. Y seguramente lo que estamos viendo ahorita son apenas unas pocas declaraciones con tonos distintos, creo yo. Creo que el mensaje de Luisa González fue interesante en el sentido de llamar a la unión y del triunfalismo que expresó en su discurso. Pero mucho más que eso, salvo temas puntuales, creo que no han habido mayores declaraciones. Lo que sí vamos a ver, tal vez es a partir de la próxima semana o de los próximos días, ya es una campaña con una estructura de qué mensajes y a quiénes van a hablar. Y eso es un poco de ir viendo cómo van promocionando sus temas, sobre todo en entrevistas y en redes sociales, ¿no? La asamblea, Arturo, simplemente una reflexión sobre la configuración. Todavía están que se pelean que si el uno tiene uno más, que si el otro tiene uno menos, o sea, están en esa cuestión. Van a tener bloques de entre 66 y 67, ¿no? Y esto todavía de definir cuál va a tener 66 y cuál va a tener 67. Hay a esta hora una disputa por decir cuál es la mayor fuerza política. Eh, Increíblemente, creo sí. que en este punto menos es más. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Pachacutic y socialcristianos son los votos claves, especialmente esos, ¿no? Porque el resto son como votos individuales. Pero Pachacutic y socialcristianos son los votos claves para poder formar mayorías. Entonces, tienen pocos votos, pero al final del día terminan teniendo mucho poder de negociación, porque ninguno de los dos, ni ADN ni RC, tiene la capacidad para poder eh, construir una mayoría. Entonces, claro que en el tiempo ya sabemos que estas mayorías van mutando, unos van saliendo, otros van expulsando, etcétera, etcétera. Pero al menos hoy, a esta fecha, tal vez los votos más importantes son los de Pachacuti y socialcristianos. Y creo que eso va a ser clave también en las negociaciones. Porque acuérdate que a partir de la sesión de instalación hay que designar autoridades de la asamblea y posteriormente hay que definir las comisiones. ¿Quiénes Moneda de presiden cambio, quien comisiones? ofrezca la presidencia de la asamblea se gana los votos de Pachacuti y del No PSC. necesariamente la presidencia, pero creo que, Vamos, es y es una cuestión de al apuestas, final del ¿no? día creo que es un tema legítimo, ¿no? Si yo tengo los votos con los que podemos completar la mayoría, creo que es un tema legítimo, no es un tema de moneda de cambio, sino, ok, si soy parte de este acuerdo, yo también tengo la posibilidad de entrar acá. Pero ahí la posibilidad es certera, pero además hay que entender cómo van a llegar a esos acuerdos políticos. Los acuerdos políticos, ojo, no son malos, no son prohibidos, ni son ilegítimos, ni legales. Hay que poner El las tema está en agendas que no a se los aclare y si es que hay alguna cosa atrás transparentar para ese agendas. acuerdo, ¿no?
Pero de ahí es totalmente legítimo que cualquiera de las fuerzas haga alianzas eh, puntuales para poder conseguir un objetivo común. Eso no es ilegal ni es ilegítimo. De hecho, creo que es indispensable, porque si no pasa eso, no va a haber no va a haber votos para absolutamente nada en la Asamblea. Ni para ni para leyes, ni para ratificaciones, ni para juicios, ni para decidir la marca del café. Entonces, en algún momento tienen que darse esos acuerdos, que, insisto, no son ni legales ni legítimos. El tema es cómo se los transparenta y cómo se los gestiona. Se nos ha acabado el tiempo y se me quedan algunas preguntas. Solo una última, Arturo. Vamos viendo la diferencia en cuanto a consistencia política de ambas fuerzas. El presidente ponía como una ventaja el hecho de que tienen tan solo 9 meses de existencia jurídica. Eh, y te planteo un ejercicio. ¿Tú ves a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, sin Correa, aún cohesionada, y lo propio a ADN sin Novoa, aún cohesionada? Creo que esos son escenarios que podemos analizarlos más adelante porque yo veo que ahorita hay un objetivo común. Es innegable que los liderazgos de cada uno unifican los respectivos movimientos, tal vez uno con más fuerza que el otro. Em, pero ahorita creo que un poco el punto de partida es entender el cómo se van a estructurar hoy, porque también un poco de los resultados que puedan pasar hoy pueden devenir en otros escenarios, pero que eso ya tendremos que ver mucho más adelante para entender qué va a pasar con la estabilidad política del país, sobre todo, que creo que es lo importante, más allá de los partidos o movimientos políticos, es quién y cómo nos van a solucionar los problemas que creo que son bastantes. Con eso le agradecemos al doctor Arturo Ruiz Giraldo, quien esta tarde nos ha ayudado a entender un poquito más de cómo podemos enfrentar esta campaña que se viene para segunda vuelta, ¿no? Tratar de entender que no todo está ya dicho, que hay mucho todavía por caminar, que hay muchos votos por conseguir de lado y lado y que seguramente si es que las campañas se concentran en propuestas en lugar de dimes y diretes, podrían acceder a esa votación. Gracias Arturo, excelente resto de tarde. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.